In progress. Chicos, buenos días, los saludo a todos los que están conectaditos en este momento. Vamos a revisar cuántos estamos conectaditos en este momento. Ahí para que estemos pendientes. A ver qué me registra aquí mi querido 23 personas estamos conectadas, 24 personas en este momento. Los saludo a esos 24 participantes que están ahí, a esos estudiantes que están ingresando. También los saludo en esta mañana, esperando que todos se encuentren muy bien. Mi nombre, les recuerdo, como siempre, es Ana Milena Vilán, soy su docente de español. En esta hora estoy con el grupo de ciclo 4 pertenecientes a grado octavo y noveno de bachillerato. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar manejando nuestro módulo. Ya ustedes conocen la dinámica de trabajo que siempre tenemos, ¿cierto que sí? Entonces, para hacer un poquito más dinámica la clase, entonces, hemos adoptado una nueva estrategia, y es que yo voy colocando cada una de las diapositivas. Ustedes muy juiciosos van colocando atención. Cuando vayan pasando una o dos o tres diapositivas, vamos de una vez al módulo respondiendo las preguntas conforme a lo que hemos visto en las diapositivas. Quizás puede pasar que pasen varias diapositivas y que al final respondamos esas preguntas por la cantidad de información que debemos manejar en cada una de ellas. ¿Listo? Muy bien. Otra cosita que les quiero recordar, me preocupa lo del libro. Entonces, hoy vamos a hacer módulo normal. La próxima clase vamos a tenerla con el libro para especificaciones tanto con ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 6 sobre el libro y lo que tienen que hacer en cada uno de estos procesos. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos claro ahí todos. ¿Qué más les puedo decir yo? Estamos en nuestra clase número 6. En la pregunta 70, eso quiere decir que para los chicos que hasta hoy es su primera clase y están quedaditos, ya vamos 70 preguntas resueltas hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes muy juiciosos vayan al link que aparece en el chat, lo descargan o lo pueden copiar y pegar en su buscador de Google, y allí aparecen seleccionadas todas las clases de la 1 a la 5, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Pues miran qué pregunta para los que están quedaditos o de pronto no pudieron conectarse en las clases anteriores o solo se han conectado una o dos. Entonces, ¿qué van a hacer? Descargan o abren la clase que les haga falta, si es la 1, si es la 3, si es la 5, bueno, ustedes solamente deben ingresar, revisar su clase y responder las preguntas de su modo. ¿Listo, chicos? Entonces, lo del libro lo vamos a dejar ahí porque hay muchas preguntas del libro y yo considero que es mejor sacar toda la información del libro, lo que voy a preguntar del libro, para que ustedes lo tengan bien claro, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a trabajar el libro fuertemente. Listo, ya lo deben tener y voy a hacer todo el direccionamiento del libro porque es importante que ustedes aprendan comprensión lectora y que hagan un hábito en su vida, así como es bañarse, como es acostarse en la noche y levantarse en la mañana en la mayoría. Eso es un hábito, ¿cierto? Que adquiere el ser humano. Entonces, que la lectura sea un hábito que se convierta en su vida. ¿Listo? Muy bien. Ya sin más preámbulos, vamos a nuestra clase de hoy, a ver qué nos tiene hoy nuestro querido módulo para responder. Entonces ya les digo, tengan ahí presten mucha atención. Es una clase muy... O sea, lo que quiero es que sea lo más dinámico. Si yo pudiera colocarles videos sería mucho mejor, pero la idea es que ustedes también presten atención. Muchas veces los videos son importantes, pero se nos va la mayoría de tiempo en los videos. Entonces prefiero hacerlo así. Y aquí hay una actividad digital, si no estoy mal, esta es la clase donde hay una actividad digital que yo la voy a compartir ahorita con cada uno de sus directores para que ustedes puedan hacer esa actividad digital y verá que se van a ir adaptando también a esto de las nuevas tecnologías, hacer cuestionarios o evaluaciones cortitas desde la parte digital. ¿Listo?
Entonces vamos a hablar de los niveles del lenguaje. Antes de los niveles del lenguaje, recordemos que la pregunta número 71 nos decía que los géneros literarios empleados en la época medieval eran, dice A, policíaca y realismo mágico. B, nos dice que épica, narrativa y teatro. C, ciencia, ficción, futurismo, y de filosofía y debates académicos. Entonces vamos a marcar juiciosos la B porque ya lo habíamos visto en la clase anterior. La épica, la narrativa y el teatro. Dice que algunas de las obras populares de la Edad Media fueron, ahí nos dan 3 o 4, dice, 100 años de soledad, B, la rayuela, C, el cantar del Mio Cid y D, todas las anteriores. Entonces, esa obra popular que estuvo en el medioevo fue el cantar del Mio Cid. ¿Listo? Para que lo marquen allá, es una historia hermosa, que ese puntico del cantar del Mio Cid lo vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de los niveles del lenguaje que aparece desde la pregunta número 73. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, en esta clase vamos a hablar de los niveles del lenguaje en cuanto al lenguaje, concepto y niveles. Muy bien. Entonces, como a modo de introducción, porque ustedes ya están en grado octavo noveno, que deben manejar estos términos, entonces el lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos, ¿para qué? Para comunicarnos. Cada comunidad de hablantes utiliza una lengua, esto lo vimos en la clase anterior, que es un sistema de signos y reglas combinadas entre sí que son comunes a ese conjunto de personas. Es decir, si nosotros somos hispanohablantes, quiere decir que somos un grupo de personas que hablamos español, cuando hablamos de hispanohablantes, ¿sí? Que hablamos español. De pronto en España lo hablan diferente al nuestro, pero lo podemos manejar, ¿cierto? De pronto en México, en Chile hay unas palabras que ya se hablaría más como de regionalismo, como de dialectos, ¿cierto? Pero en sí somos hablantes de la misma lengua que es el español. Entonces, para que lo tengamos ahí muy, muy clarito. También nos dice que el sistema de la lengua, dada su complejidad, se estructura a su vez en otros, ¿qué? Subsistemas o niveles lingüísticos, relacionados igualmente entre sí, que se ocupan de ¿qué? De analizar distintos aspectos del lenguaje. ¿Desde qué características? Desde lo fónico, lo que hablamos, los sonidos, desde lo morfológico, cómo son las formas de esas palabras, lo sintáctico, el estudio de esa palabra, y lo semántico, cómo se deben escribir esas palabras. Entonces hay que tener en cuenta esos diferentes aspectos. Ahora sí hablemos qué son los niveles del lenguaje. Entonces, como sabemos que el lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, encontramos diferentes tipos de lenguaje. Entonces encontramos el lenguaje conocido como vulgar, otro como coloquial y otro como culto. Vamos a encontrar también escenarios donde nos hablan desde el lenguaje popular, lenguaje vulgar, lenguaje coloquial y lenguaje culto. O sea, y esas 4 variaciones. Aquí solamente tenemos 3, pero son 4. De pronto en estas diapositivas solo nos salen 3, pero vamos a explicar todas porque más adelante también tengo esa ese cuarto lenguaje. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos. El lenguaje vulgar. Ese lenguaje vulgar es utilizado por personas de bajo nivel de instrucción, ¿sí? Ahí tenemos a unos chicos que a pesar de que ahorita el lenguaje está en un momento muy, no diría difícil, sino complejo, porque si se han dado cuenta cómo se cambian las palabras, las canciones ya no tienen un contenido lógico, digamos, para nosotros los que somos de una generación anterior, ¿sí? Hay chicos que lo manejan diferente, ¿sí? Entonces, es utilizado por personas de bajo nivel de instrucción, esto quiere decir académico. Abuso en expresiones locales o regionales, es decir, hablamos más nuestro propio lenguaje que hemos formado entre las mismas comunidades que realmente lo que es en sí el lenguaje puro. Usamos oraciones cortas, abuso de muletillas, uso de palabras incorrectas o incompletas y uso de obscenidades.
son de esas personas que hablan 3 o 4 frases o hablan y en una misma oración dice 2 o 3 groserías, ¿sí? Eso es el lenguaje vulgar. Un lenguaje donde uno dice, uy, esta persona como que habla tan terrible, ¿cierto? ¿Les ha pasado alguna vez? Ojalá les haya pasado, no sé, y no quiero adquirir susceptibilidades de que, ay, la profe está diciendo que yo hablo vulgar. No, hay algo en nuestro lenguaje que sí se va a lo vulgar. Cuando usamos muletillas como en antes, en después, cuando ya estamos en un proceso académico donde nos estamos, ¿qué? Nos estamos, ¿qué? Formando, donde estamos aprendiendo. Entonces yo tengo que ir manejando esas cositas. ¿Listo? ¿Cómo hablo? Aquí tenemos algunos ejemplos, porque ustedes dirán, profe, muy bonito lo que usted nos dice, pero yo no veo ningún ejemplo, ¿listo? Entonces dice, fuimos a la escuela, fuimos, oiga, fuimos, y es fuimos, entonces ya se nos vuelve muletilla, fuimos, todo lo que sea con F lo pasamos a J. Eso es un ejemplo de una de las frases o lo que más se utiliza en el lenguaje vulgar. Oigan, es así que sale, ¿cierto? Y no es haya. Y muchas veces nos corrigen y entonces nosotros, ay, bueno, como se diga. No, no es como se diga. Porque si tú estás diciendo como se diga, lo estás diciendo mal. Entonces vamos a cambiar alguna de esas cosas que nosotros manejamos. Otra es corristes. Corristes está mal dicho, sí, sí. Corriste, porque entonces si estás tuteando, o sea, no sé si les ha pasado que uno dice, usted tutea o ustea. Y nos pasa, si nos pasa inclusive a nosotros, los docentes, nos pasa muchas veces, porque no estamos exceptos, ni no la sabemos todas, chicos, sino también nos pasa. Usted, ¿sí ve? Usted, y es usted, ¿listo? Otra que es muy conocida es señor. Señor, no es señor, es señor. Muy bien. Medicina, y no es medicina, es medicina. Y para decir está bueno, dicen ita bueno o ita bueno, ¿sí? Ese tipo de palabras son las que uno ubica o uno puede darse cuenta que esas personas hablan un lenguaje ¿qué? Vulgar. Una de las más, o sea, características que nosotros notamos de este lenguaje vulgar es en las personas que no han tenido la posibilidad de entrar a un ambiente escolar, ¿sí? Eso se refleja mucho. Pero miren que hay muchas personas que no han ingresado a un ambiente escolar y sin embargo hablan muy bien. Entonces yo creo que es más de interés, de querer cambiar ese proceso de cómo yo hablo. ¿Listo? Y todavía estamos a tiempo. Sigamos. Después sigue algo que se llama lenguaje coloquial. ¿Sí? También se usa en ambientes cotidianos y con personas de suma confianza. Ese es el lenguaje que yo tengo con mi familia, ese es el lenguaje que tengo con mis amigos, que no es del todo vulgar, no es del todo popular, sino es un lenguaje como fácil, como que no me preocupo mucho, como que no estoy, ¿qué le digo a mi mamá? No, no, ¿cierto? O preciosísima madre mía, por favor, ayúdame con mi desayuno, si eres tan amable, si eres tan gentil. No, uno no habla así, ¿cierto? Mamá, regálame el desayuno. Eso es el lenguaje coloquial, ¿sí? Es espontáneo, admite algunas incorrecciones, o mi desayuno, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, porque esa es una incorrección, es mamá, madre, mamita, ¿sí? Pero está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas. Aquí es donde dice ma, porque es una forma cariñosa de decirle a mi mamá. Pero si viene una persona muy culta y va a decir ma, se dice mamá, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes identifiquen. ¿Cuál de los lenguajes es el que manejan ustedes ahorita? Incluye interjecciones y frases hechas, algo que yo pueda inventarme en el momento. Uso en diminutivos, aumentativos y despectivos, ¿sí? Eso es lo que me está hablando. ¿Qué ejemplos hay? Diana decidió dejar de venir a las clases. Otra puede ser, habló hasta por los codos. Esa sí que la usamos nosotros, ¿sí? Cierra la boca y le salen letreros. Eso lo decimos en un lenguaje que coloquial. Te quiero mucho, mami, ¿cierto? No le decir, señora, madre mía, quiero expresarte mi afecto. Desde el fondo de mi corazón quiero decirte que tú eres la mejor de las mujeres, ¿cierto? ¿No? Si yo le quiero decir a mi mamá, te quiero mucho, mami, se le dice ya, ¿listo? O decir, uy, tú sí te pasas, ¿no? Ese tipo de palabras son a los que nosotros llamamos, ¿qué? Lenguaje coloquial. Muy bien.
Y luego habla el lenguaje culto, que es hablado normalmente por las personas más instruidas. En este caso, los que han pasado por un proceso de profesional. Pero ojo, no siempre pasa. No siempre pasa. Eso es un aprendizaje todos los días. Para tener un buen lenguaje técnico, nos toca trabajarlo. Eso no solamente que estudió y usted leyó, no. Hay que estar todo el tiempo, porque lastimosamente cuando salimos de un contexto universitario y llegamos a un contexto educativo ya escolar, los chicos hablan muy terrible y nosotros los docentes tenemos que entrar a trabajar con el lenguaje que ellos tienen y tratar de modificar algunas palabras, no del todo. Ya, eso va en la estrategia, en la dinámica que nosotros como docentes tenemos, pero la idea es que el lenguaje culto lo manejemos personas profesionales y los que están en proceso de profesión, es decir, los técnicos, los tecnólogos y los que están en la universidad. Y yo aspiro y espero que al 100% de los que hoy están recibiendo esta clase también piensen en una profesión. ¿Listo? Entonces, está pegado a las normas gramaticales de una lengua, ¿sí? Una riqueza de vocabulario, una dicción clara y entonación moderna, que si yo hablo, usted me está entendiendo. La profe Milena tiene algo y es que tiene que hablar y abrir la boca así para llamar la atención de los estudiantes, tanto en virtual como en presencial, porque ya es mi forma de darme a conocer, soy kinestésica, manejo mucho las manos, ¿sí? Esos son algunos de los procesos que ya aprendemos dentro de una carrera o los teníamos pero no los usamos. Origen lógico de las ideas, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo tiene que tener coherencia, conexión, cohesión. No solamente que yo hable y hable para que usted no me entienda. Yo quizás, trabajando con ustedes, trato de ponerme en el lugar de ustedes y cómo llegarle a cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque yo no puedo entrar aquí a decir o hablar técnicamente y usted, ay, pero la profe, no, yo no le entendí nada. No, entonces muchos de los términos que aparecen ahí en las diapositivas, usted lo lee y dice, pero yo no entiendo nada. Pero cuando yo hago la explicación, ya entendí. Ese es el proceso que hacemos nosotros los docentes para que ustedes nos entiendan. Y créanme en una cosa, el lenguaje culto se maneja mucho en el área científica, en el área de doctorados, en el área de la medicina, en el área, sí, que ya usan estos términos y utilizan como ese tipo de técnica para comunicarse unos con otros. Por eso el médico cuando nos habla quedamos en, ¿y qué dijo él? Exactamente por eso, porque ellos hablan en un lenguaje técnico y culto. Ejemplo. Gracias a la experiencia adquirida, denotamos su sabiduría. La economía en nuestro país debe ser considerada primordial. Es para mí un inmenso placer recibirlo en tan magno evento. Los momentos por los que atraviesan nuestra compañía son dichosamente favorables, ¿sí? Ahí están el ejemplo de cómo sería el lenguaje culto. Y por último, el lenguaje popular. Entonces, el lenguaje popular hace referencia al tipo de lenguaje que utiliza el pueblo, los hablantes que usan la lengua de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno más cercano. Resulta que ese lenguaje muchas veces es sin sonido. O sea, ¿no les ha pasado que chiflan y usted dice, llegó fulanito de tal? Eso es el lenguaje. ¿Sí ven? De pronto hacen así, se ve con alguien, se están saludando, ¿qué hubo? ¿Qué hace? ¿Cierto? ¿Qué hubo? ¿Qué hace? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Ven? Ese es el lenguaje popular. Ejemplo, mañana nos pasamos por el cumpleaños y echamos unas risas. Eso es el lenguaje popular. ¿Para qué le haces caso si no tiene idea de nada? Píllate las zapatillas azules, son muy chulas, eso es México. Entonces, píllate las zapatillas azules, están bonitas, están chéveres, ¿cierto? Estoy pensando de que quizás me compre un coche, de que quizás, ¿sí? Está pensando de que quizás. Contra más estudio, menos se queda en la cabeza. O entre más estudio, ¿sí? Ahí están manejando mal la preposición. Ahí no sería la preposición contra, sino entre. Entre más estudio, menos se me queda en la cabeza, ¿sí? Entonces, esas palabras que estamos viendo ahí entre paréntesis son las que estamos manejando el lenguaje popular que nosotros no debemos, ¿qué? Pasar por alto. Casi siempre se maneja, se permite, no hay ningún problema que tú los manejes, ¿cierto? Pero sí es necesario que hagamos como un análisis sobre eso. Si se están dando cuenta, no he parado a responder ninguna de las preguntas porque si paro perdemos la conexión del tema. ¿Listo? Vamos a ver esos niveles de la lengua. Tenemos la lengua subestándar, la lengua estándar y la lengua superestándar. La sub
estándar está en el nivel más bajo de la lengua y ahí es donde organizamos las que acabamos de ver, la vulgar con la popular. ¿Listo? La estándar es esa lengua coloquial, ¿sí? En la que hablamos en la casa, con los amigos, cuando nos sentimos muy en confianza. Y también aparece la culta, la que manejamos sobre todo los docentes, los profesionales, y que está dentro de lo coloquial y lo culto. Y la super estándar, que era la que yo les decía, que es la lengua literaria, que manejan los científicos, los escritores, los poetas, los doctores en ciencias de la educación, en ciencias políticas. Esas personas son los que llegan a ese nivel super estándar. Usted muy sinceramente se va a analizar y va a decir, ¿yo en dónde estoy? ¿Sí? ¿Será que estoy en el subestándar? ¿Será que ya casi estoy llegando al estándar? ¿Será que ya estoy en el estándar? Ojo, no solamente porque estudian en una universidad, tiene que ser en una empresa hay términos que los mismos ingenieros nos enseñan y nosotros resultamos teniendo unos buenos términos, unas buenas técnicas de lenguaje, ¿cierto? Muy bien. Aquí ya vamos a empezar. Aquí nos dice el super estándar, lenguaje científico, listo. Entonces nos vamos a devolver. Y vamos a empezar a revisar una por una esas preguntas. A ver cómo nos fue. ¿Listo, chicos? Arranquemos. Entonces nos decía que la número 73 nos dice, el lenguaje es A, sistema de signos y símbolos y sirven para comunicarse entre los miembros de una especie. ¿Sí? B, una expresión diversa de los animales. C, una manera de dar explicación a la historia y de todas las anteriores. Entonces ustedes van a marcar la que les parece que frente a lo que vimos ahorita en nuestra diapositiva es la correcta. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Voy a dejarlo ahí en esa diapositiva. ¿Listo? De una manera de emplear la lengua en donde no importa el orden correcto gramatical o de las palabras puede ser el uso popular, el uso académico, el uso religioso y el uso político. Respondan correctamente. ¿Listo? 75. Entre varias características de la lengua popular podemos encontrar A, abundancia de oraciones incompletas y uso de refranes y proverbios. B, uso de citas de autores de libros. C, uso de términos referidos a la economía y a la contabilidad de ninguna de las anteriores. Ay, eso está muy fácil, chicos. 76. Algunas de las características de la lengua vulgar son, ojo, características de la lengua vulgar. A, uso correcto de las palabras. B, uso estético de las expresiones. C, uso lírico de las expresiones de ninguna de las anteriores. Las llamadas muletillas se usan para A, reemplazar palabras o resumir expresiones repetidas. B, enriquecer el lenguaje. C, exaltar poesía e inspiración. D, todas las anteriores. Entonces, las muletillas se usan A, para reemplazar palabras, dice reemplazar palabras o resumir expresiones repetidamente. B, enriquecer el lenguaje. C, exaltar poesía e inspiración de todas las anteriores. Listo. 78. Algunas de las características del lenguaje coloquial son la improvisación, el uso de un guión, el uso de una historia y de ninguna de las anteriores. No, eso está muy fácil, chicos. ¿Cierto que sí? Está súper fácil. 79. Entre varias características del lenguaje culto podemos encontrar. Del lenguaje culto, atención. A, el uso de muletillas. B, el uso de exageraciones. C, exceso de señas. Y D, la riqueza en el vocabulario. 80. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico-técnico. Vamos a llegar ahí. Vamos ahí. ¿Listo? Vamos a ir a esa diapositiva. Aquí hablamos del lenguaje científico. Entonces dice que, por tanto, el lenguaje científico tiene un carácter expositivo, el cual persigue la objetividad. O sea que tiene que ser
que llegue al objetivo que se busca. Y la objetividad se constituye diluyendo la importancia del sujeto, destacando los hechos y los datos y terminando las circunstancias que acompañan a los procesos. Por tanto, el lenguaje científico tiene un carácter que es positivo, chicos, ¿listo? Es decir, debe ser claro, preciso y conciso, ¿listo? Para que lo tengamos ahí súper en cuenta nosotros, ¿sí? Y hace parte de, el lenguaje científico técnico hace parte del nivel superestándar, que es usado comúnmente en obras literarias por escritores. Ejemplo, posiblemente me quisiera, vaya uno a saberlo, pero lo cierto es que tenía una habilidad especial para herirme. Ese es un fragmento de un poema de Mario Benedetti, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del científico, no sé si ustedes en ciencias naturales lo han aprendido. Ciencias naturales nos pone mucho a investigar, ¿cierto? Entonces hay una parte de la investigación o hace parte de la investigación algo que comúnmente conocemos como el método científico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese lenguaje científico y técnico, siempre estamos pensando en un orden, porque el método científico trae un orden que es primero la observación, ¿cierto? O sea, no sé si lo están viendo en ciencias naturales, pero deben verlo en esta área. Entonces, siempre nos está hablando de que tenemos que ser ordenados, que debemos tener precisión, que debe ser situaciones que las podamos comprobar, que sean de orden cualitativo o cuantitativo, pero siempre nos están marcando como un orden y una precisión en ese tipo de trabajos, hablando de lenguaje científico y técnico. Entonces, asimismo, al hablar de ese lenguaje, los médicos nunca hablan dudando, sino dicen probablemente o efectivamente este encefalograma o este electrocardiograma demostró, ¿sí ven? Ellos hacen todo eso como muy minucioso, muy ordenado, muy preciso, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El lenguaje científico habla, sobre todo sirve para investigación, sirve para dar, si es científico y técnico, lo podemos hacer también para generar como más enfoque cultural, como que sepamos un poquito más sobre de dónde salen las cosas y por qué se forman, para qué sirven. Eso es para que ustedes lo tengan ahí clarito, clarito. ¿Listo? Entonces vamos a contestar, yo creo que la 80 y la 81, a ver cómo nos va, ¿listo? Entonces dice, entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico técnico, podemos ver A, la imprecisión, B, la lírica, C, la poesía y D, el orden y la precisión. 81, ¿para qué sirve el lenguaje científico? Entonces, para alertear, para discutir en la casa, para hablar de historia y política, para hablar de un campo cultural específico, y no solamente hablar de un campo cultural específico, sino también para demostrar cosas o preguntas que se hicieron a nivel de método científico, que van a observación, ¿cierto? Experimentación. Ahí vamos a recordar, transversalizamos con el área de ciencias. 82. El tipo de lenguaje que se puede usar en un break laboral o descanso es cuando usted está por allá con sus compañeros de trabajo, ¿sí? En ese momento de descanso, ¿cómo debe ser o cómo cree usted que puede usarse el lenguaje? ¿Usted qué clase de lenguaje utilizaría ya con sus compañeros? ¿El vulgar, el coloquial, el técnico o todos los anteriores? ¿Listo? Y depende del trabajo, pero aquí lo vamos a hacer como si usted trabajara en una empresa donde tienen un nivel básico educativo. ¿Listo? Listo. El correcto uso del lenguaje es importante debido a que, pregunta 83, dice, a que abre puertas a muchas oportunidades. B, es solo para gente aburrida. C, solo me sirve para alardear, pero para nada más. D, no me sirve. ¿Listo? No vamos a responder teniendo en cuenta lo que yo creo, sino lo que me están enseñando a través de los niveles de la lengua. ¿Listo? 84. ¿Una persona puede hablar todos los niveles de lenguaje, desde vulgar hasta culto? Dice A, no, porque se estaría contradiciendo. B, sí, porque todo es dependiendo del contexto. C, no, porque sería hipocresía. D, no, porque si habla uno de estos es incoherente hablar de lo otro. Entonces, yo se los voy a colocar más fácil así. Si bien las groserías,
si bien lo guache y esas cosas se da en un contexto vulgar, ¿cierto? Hay una persona que ya tiene un conocimiento, que ya aprendió a hablar muy bien y está en otro escenario. ¿Será que esa persona cambia esa forma que tiene de hablar de pronto por el contexto en el que está? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál de todas, todas están muy interesantes, vamos a opinar de qué se trata esto. ¿Cuál sería la más lógica? Y entre todos vamos a responder. Listo, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver cómo nos fue, chicos, con estas preguntitas que estaban chéveres. Me gustaron estas preguntas, estaban muy fácil, a pesar que el tema no estaba tampoco tan fácil, pero creo que ustedes lo lograron. Vamos a ir rápidamente, nosotros ya contestamos hasta las 72, vamos a las 73. ¿Les parece si yo les leo la pregunta y ustedes simplemente me responden? ¿Listo, chicos? Buenos días a todos, entonces. Profe. Dime, buenos Profe, días. buenos días, qué pena. Qué Tranquilo. pena, lo que pasa es que yo el sábado, ahora 8 días participé, fue en la clase del domingo y apenas voy en la respuesta 66. Sí, señor, quedamos en la 66 porque les expliqué un Profe, poquito. yo voy en la 60. Ay, ¿ustedes son del Yo quedé hasta domingo, la hijos? 60. Ustedes son Profe, del profe, yo también voy a No, la del 60. sábado, pero profe. también voy en la No, no pregunta todos. 60. Profe, lo que pasa es que yo hay domingos que trabajo, entonces asisto el sábado y cuando trabajo el sábado asisto el domingo. Perfecto, listo. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Desde llegar la a una 60, porfa. Vamos a llegar a un nivel estándar, vamos a hacer de la pregunta 60 en adelante. Ojo, me van a ayudar los chicos que ya las tienen. La idea no es que yo les dé solo, ustedes solo estén pendientes al final de la clase, sino que me ayuden a responderla entre todos. ¿Listo? Vamos a ir a la 60, que dice, finalmente al referirnos, porque es que mire todo el tema que ya hemos ahondado. Entonces, que son actos del habla. ¿Listo? Nosotros vimos de actos del habla. Entonces, los chicos que estaban al día me van a decir cuál es la respuesta correcta a la pregunta 60. Es la de profe. La de la habilidad expresiva de la persona hispanohablante. Muy bien. Vamos a la 61, chicos, colabórenme. ¿El medioevo corresponde a qué? La B, profe. La B, eso. Los chicos que ya están respondiendo es porque ellos han estado en clase muy juiciosos, pero no entiendo por qué otros se quedan calladitos y ya tienen las respuestas. Listo, un periodo histórico en el mundo occidental. Perfecto. La 62, chicos, ayúdenme. Es la C, profe. La D. La C. La C, ojo con eso, La la C. C. Una de las instituciones más influyentes de la era medieval fue la iglesia, la C. Muy bien. 63. En la era medieval no existía el voto, ¿por qué? A, B, C o D. ¿Cuál dijimos? La A, profe. La A. La A. Listo. 64. Vamos así rapidito porque eso ya lo explicamos y no nos podemos quedar ahí porque mire, ya vamos en la 83 y ahora aquí vamos en la 64. ¿Listo? Otra forma de llamar comúnmente al medioevo, ¿cómo era? ¿La B? La Chicos, no, chicos, A. pónganse Oscurantismo. la A, muy bien. Ojo porque hay chicos que me tienen mal marcado ahí el módulo. ¿Listo? Es la A, el oscurantismo, donde nada avanzaba, eso había quedado quietico. 65. Se dice que en el medioevo culmina con la llegada de Colón a América, lo cual se registró en el año A, B, C o D. 1492. La B. 1492. La B. La B, 1492. 66. La literatura medieval tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Rápido, chicos. Alta media, plana media y baja edad media. Es la C. Muy La bien, C. muy bien, Elizabeth. Está muy pila, sí, señora. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. 67. ¿Qué géneros se desarrollan en la era medieval? A, el gótico, B, la novela policíaca, C, la poesía, D, género lírico y épico. La D. La D, muy bien. Sí, señor, la D, muy bien. 68. La figura clásica del guerrero fue sustituida en la Edad Media por A, B, C o D.
La A. La Pero A. me lo dicen como La asustados A. y ya la habíamos definido, la A. Dígamela con confianza. 69. ¿Un escrito laico es A, B, C o D? La D. La D, un escrito no religioso. Muy bien. 70. En la época medieval, los textos religiosos fueron conocidos como A, B, C o D. La A, el Mester de Clerecia, sí, señor. Allá habíamos llegado. Ahora sí vamos a donde quedamos, a donde empezamos hoy. Entonces, 71. Los géneros literarios empleados en la época medieval eran la B, épica, narrativa ¿y qué más? Y teatro, que es la B. Muy bien. Ahora sí, entre todos me van a ayudar. 72. Algunas obras populares de la Edad Media fueron A, 100 años de soledad, B, Rayuela, C, Cantar del Mío Cid o D, todas las anteriores. La C, La profe. C. La La C. C, que es el Cantar del Mío Cid, que voy a hablar dentro de 8 días. Listo. 73. El lenguaje es, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje, chicos? Según lo que vimos hoy. A, B, C o D. La A. La A, profe. La A es un sistema de signos y símbolos que sirven para comunicarnos entre los miembros de una especie o de una comunidad. Muy bien, es la A. La 74, una manera de emplear la lengua en donde no importa el orden correcto gramatical o de las palabras puede ser A, B, C o D. La A. La A, profe. Muy bien, eso sí me alegró. Todos contestaron al tiempo. 75. Entre varias características de la lengua popular podemos encontrar A, B, C o D. La A. Dígalo sin miedo, señora Jimena. La A, sí, señor. Abundancia de oraciones incompletas y uso de refranes y proverbios. La 76. Algunas de las características de la lengua vulgar son A, B, C o D. Ay, me están contestando los niños. La D. C. La D, ninguna de las anteriores. La D. La D de dedo, ninguna de las anteriores. No tienen uso correcto de las palabras, no tienen uso estético ni uso lírico. ¿Listo? Porque es más bien de personas que no han tenido un acompañamiento académico. 77. Las llamadas muletillas se usan ¿para qué? A, B, C o D. La A, profe. La La A. Muy bien, la A. Reemplazar palabras o resumir expresiones repetitivamente y no siempre son buenas, ¿no? Hay unas muletillas muy malucas. 78. Algunas de las características del lenguaje coloquial son A, B, C o D. Esa está facilísima. La A, sí señora, la improvisación, pero solamente me están contestando 2 compañeras. Necesito que me ayuden o si no, hasta ahí llego y ustedes responden solitos el resto. 79. Entre varias características del lenguaje culto podemos encontrar A, B, C o D. La D. La D. La C. La D. D, la riqueza en el vocabulario. Por eso les digo, nos mejora la manera de hablar. Es decir, aprendemos más palabras. 80. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico técnico podemos ver A, la imprecisión, B, la lírica, C, la poesía y D, el orden y la precisión. La D. La D, La profe. Estaban poniendo atención. La D. Ya me di cuenta que se estaban prestando atención. 81. ¿Para qué sirve el lenguaje científico? A, B, C o D. La D. La D. La D, muy bien. 82, el tipo de lenguaje que se puede hacer en un break laboral o descanso es. ¿Cuál es? Esa estaba un poquito difícil. ¿Cuál? La B. La B. Coloquial. En un lenguaje como de confianza, ¿cierto? Muy ¿Con la bien. D? Sí, la B, mi amor, la B de bebé. Y la 83 dice, el correcto uso del lenguaje es importante debido a ¿qué? A, B, C o D. A. A. Pues abre puertas a muchísimas